Bueno, muchachos, muy buenos días. Como ya les había comentado vía WhatsApp, mi nombre es Darío Martín. Yo voy a ser el profesor que va a estar a cargo de la asignatura de tecnología agroindustrial. Como ya he sabido, pues yo les he enviado ya a ustedes información y la guía de la unidad, la guía académica para nuestra asignatura. Entonces, el día de hoy, en este corto video, lo que voy a hacer es explicarles la primer la primera parte de nuestra unidad uno. Para nuestro primer periodo vamos a ver la unidad uno, conceptos generales de la agroindustria. Entonces, el primer tema que vamos a tratar es desarrollo agroindustrial en el contexto. Entonces, para esto voy a mostrarles acá una presentación cortica que he diseñado para ustedes. Entonces, como les dije, la unidad uno, tema uno, desarrollo agroindustrial en el contexto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es qué es la agroindustria. Entonces nosotros debemos tener claro que esta es una palabra compuesta que tiene dos partes claramente definidas, ¿sí? La parte agro acá y la parte agroindustria. ¿Qué significa? Que pues es una conjunción entre la agricultura y la industria. Entonces nosotros vamos a ver que pues la agroindustria es una transformación de productos procedentes de la agricultura, de la actividad forestal, de la pesca, es decir, a partir de estos productos obtenidos de la tierra, de ríos y mares, se elaboran materias primas y derivados del sector agrícola. Esta es la definición de la FAO en el 2007. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que la agroindustria se divide en dos tipos grandes. La agroindustria alimentaria, que tiene que ver con la transformación y todos los procesos en los cuales una materia prima se convierte en productos que son para la alimentación humana. ¿Listo? Entonces acá en las fotografías nosotros podemos observar los enlatados que son muy comunes, los encurtidos, el maíz, las frutas. Acá estamos viendo cómo transforman el mango para convertirlo en una pulpa o en un jugo. Y acá tenemos pues diferentes tipos de productos, algunos de origen cárnico, otros de origen lácteo, granos secos y empacados. Y en el caso de la agroindustria no alimentaria, pues es cuando nosotros usamos esas materias primas para producir o generar productos que no son de índole alimenticio. Como ejemplo, acá nosotros tenemos el calzado en cuero. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros transformamos un subproducto de la ganadería, que es el cuero, se transforma en prendas de vestir que no son para alimentarnos, pero pues sí, nosotros las usamos. En la segunda imagen podemos ver la caña de azúcar. Esta caña de azúcar es una materia prima que me sirve para los dos tipos, tanto alimentaria como no alimentaria. En la alimentaria, pues yo a partir de la caña puedo producir la miel, puedo producir panela, produzco el azúcar. Y cuando nosotros usamos esa miel de caña para producir bioetanol, que se le agrega a la biogasolina, pues nosotros lo estamos usando con un fin no alimentario. Acá en la tercera imagen, pues nosotros vemos cómo se transforman algunas de estas materias primas, sobre todo desechos, para generar abonos orgánicos. Entonces, para aplicarle a los mismos cultivos o a los pastos. Entonces, vamos a dar algunas definiciones. Entonces, empecemos con qué es una materia prima. Pues son todos aquellos elementos extraídos directamente de la naturaleza. Listo, en su estado puro o relativamente puro. Listo, que posteriormente puede ser transformado a través del procesamiento industrial en bienes finales para consumo, energía o semielaborados, como ya lo vimos. Entonces, hay de tipo alimentario y no alimentario. Son el insumo básico para la cadena industrial, que es el sector primario, el sector secundario. Y el sector primario es todo lo que tiene que ver con nuestras materias primas. ¿Listo? ¿Qué es la vida útil? Durante toda esta asignatura vamos a estar viendo qué es la vida útil de un alimento. Entonces, un alimento tiene su vida útil y se define como el periodo de tiempo que transcurre entre la producción o envasado del producto y el punto en el cual este alimento pierde sus características físico-químicas y organolépticas. ¿Qué quiere decir? Pues que se nos daña el producto. ¿Listo? Entonces la vida útil es establecida por cada empresa alimentaria. Pongamos un ejemplo, los yogures. Entonces normalmente los yogures tienen una vida útil de entre un mes a un mes y medio como máximo. ¿Sí? Después de eso, el yogur se sigue acidificando y ya no va a saber rico. Entonces, en ese caso es cuando nosotros vemos que el yogur no sabe agrio. ¿Listo?
Otro término importante, el control de calidad, ¿sí? Es la utilización de parámetros tecnológicos, físico-químicos, químicos, microbiológicos, nutricionales y sensoriales para lograr que el alimento sea sano y sabroso, con el objetivo de proteger al consumidor tanto del fraude como de la salud. ¿Listo? Y otros temas que vamos a ver son las BPAs, que son las buenas prácticas agrícolas, las BPMs, que son las buenas prácticas de manufactura, las BPOs, que son las buenas prácticas de ordeño, las BPUNB, que son las buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios, y el HACCP, que es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Esta sigla, como tal, es la sigla del inglés. La sigla para el español es APPCC. ¿Listo? Entonces, antes de mencionar todo lo que tiene que ver acá con la agroindustria en el contexto, quiero comentarles que pues nosotros en agroindustria tenemos unos objetivos claramente definidos, ¿sí? Nosotros hacemos o propendemos por hacer una transformación de nuestra materia prima en un alimento, ¿sí? Ese alimento nosotros normalmente lo transformamos con varios objetivos. El primero de ellos, alargar la vida útil, ¿sí? Pongamos un ejemplo, nosotros en Boyacá tenemos mucho cultivo de fresa, de frutas, de hortalizas, y normalmente en el caso de la fresa, una fresa está disponible durante 3, 4, 5 días como máximo y se me daña. Si yo transformo ese alimento, por decir algo, en una pulpa o en una salsa o en un jugo congelado o en un deshidratado, ¿qué significa? Que esa vida útil del alimento se va a extender. Entonces, cuando yo tengo la fresa deshidratada que se usa para algunos postres, esa fresa deshidratada me puede durar meses, unos 6 meses, 8 meses, incluso hasta un año, si yo la guardo bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, la transformación de materias primas en otros productos, como primera medida, está diseñada para que el alimento me dure más, para que la vida útil de mi alimento sea superior. El segundo de los objetivos, para generar productos de alto valor agregado. ¿Qué significa eso? Que si yo transformo mi materia prima en un alimento procesado, pues voy a tener un ingreso mayor. Si yo vendo, por decir algo, no sé, la canastilla de tomate a 20.000 pesos la canastilla, entonces de esa canastilla yo puedo sacar una cantidad de salsa o de pasta de tomate que de pronto en su conjunto de lo que me sale de la canastilla me puede estar valiendo 30 o 40.000 pesos. Eso significa que a partir de la misma cantidad de materia prima con un proceso industrializado de transformación, yo puedo generar productos que me valen más que la materia prima, y eso es lo que se genera una ganancia en la transformación, generando un producto de alto valor agregado. ¿Qué es eso de valor agregado? Pues es un valor añadido a lo que valdría la materia prima. ¿Listo? Entonces digamos que más o menos esas son los principales objetivos de la agroindustria, además de producir diferentes productos que pueden ser de diferentes sabores, características físico-químicas, organolépticas, sensoriales, diferentes a la materia prima. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos con el contexto de la agroindustria. Entonces, nosotros acá vamos a ver cómo estamos nosotros como país y como región con respecto al mundo y a otras regiones del país. Entonces, si nosotros observamos en el contexto internacional, ¿qué sucede? Que hay muchos países que están dedicados a transformar productos, ¿sí? Más que a, como tal, vender productos de la agricultura. Entonces, nosotros vamos a observar acá. En nuestra gráfica estamos viendo, a partir de cómo cambian los años, cómo es el aporte de la agricultura al Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Pues es la cantidad de dinero que los países obtienen por ventas, ¿sí? Entonces, en este caso estamos viendo únicamente el de la agricultura. Entonces, que nos damos cuenta que a través de los años ha empezado a bajar. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que pues nosotros estamos viendo que cada vez nosotros vemos que la agricultura como tal, como en el caso de vender materias primas, su aporte, o sea, su cantidad de ventas es cada vez menor. ¿Por qué? Pues porque muchos de los países industrializados lo que están haciendo es la transformación de esas materias primas hacia productos de alto valor agregado. ¿Listo? Entonces nosotros acá vamos a ver en este gráfico 2 las exportaciones agroindustriales en todo el mundo.
¿Listo? Entonces, en naranja vamos a ver todos los demás bienes de consumo diferentes a lo que tiene que ver con productos agroindustriales. Entonces, en verde los productos primarios agrícolas, o sea, las materias primas. Y en azul los transformados o los productos generados a partir de materias primas de origen agropecuario. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, la mayor proporción está en otros bienes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la mayoría de la economía en el mundo se está moviendo en sectores que no tienen que ver con el agro y con la agroindustria. Lastimosamente, nosotros sabemos que la industria de la tecnología, la industria de las comunicaciones, los autos, todo esto me genera una gran venta, pero pues igualmente vemos que es un porcentaje importante la de azul, las manufacturas de origen agropecuario. Entonces, ¿qué nos debe decir esto? Que nosotros en Colombia debemos empezar a transformar. Nosotros somos un país mayormente exportador o vendedor de materias primas, ¿sí? Entonces ya luego en otro video vamos a explicar cuáles son los productos que mayormente exportamos y cuáles importamos. Lo que me interesa es que veamos que en este caso el valor promedio para el 2016 de las ventas de manufacturas de origen agropecuario, o sea, productos de alto valor agregado a partir de materias primas agropecuarias, pues supera por más del doble la cantidad del precio de las materias primas. Entonces esto quiere decir que ellos se están enfocando en manufacturar, en transformar materias primas. En este segundo cuadro nosotros ¿qué observamos? Que los mayores porcentajes de lo que tiene que ver con alimentos, con productos madereros, la mayoría de cosas agroindustriales se hace en países industrializados, miren, la Comunidad Europea, Japón, América del Norte, donde está pues Estados Unidos y Canadá, Europa Oriental, los países en desarrollo, pues estamos tratando de industrializar esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros como países en vía de desarrollo y sobre todo países como Colombia tenemos la oportunidad de producir muchas materias primas, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues que al producir muchas materias primas nosotros estamos creando la posibilidad de transformar y generar muchos productos a partir de esas materias primas y normalmente no lo hacemos. Algunas de las grandes empresas o los grandes sectores que transforman estos productos en Colombia son el sector lácteo, que genera quesos, genera yogures, y el sector cárnico, que genera pues todos los derivados como salchichas, jamón, salchichón, todos esos que nosotros conocemos. Pero de otro tipo de agroindustrias no tenemos mucho, o sea, por lo menos la parte del sector de frutas y hortalizas hasta hace algunos años que nosotros estamos viendo que se están produciendo algunos enlatados, incluso la mayoría de ellos pueden ser importados. Ahora vamos al contexto nacional. ¿Cómo está Colombia? Pues si nosotros nos damos cuenta, la industria manufacturera en Colombia, pues es la que tiene el mayor porcentaje, vender materias primas de índole agropecuario, 19%, eso significa que es muy poco. Los servicios a otras empresas, lo demás nosotros nos damos cuenta que es bajo. Colombia aparentemente, según este cuadro, es un país altamente industrializado, ¿sí? Que en su mayoría la economía se basa en la industrialización. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá cuáles son esos sectores o esos productos manufactureros que compran insumos de la rama agropecuaria. ¿Qué quiere decir? Pues que compran materias primas. Pues el café, lógicamente el café es uno de los productos que compra la mayoría de, todo viene del sector agropecuario, porque pues el café en su mayoría es pues, el grano de café lo que se usa. Las carnes y pescados, los lácteos, el azúcar y panela, que ya sabemos que viene de la caña, los almidones, productos, ¿sí? Entonces acá, a medida que vamos disminuyendo en nuestra tabla, pues nos damos cuenta que la cantidad de materias primas para producir estos productos disminuye, ¿sí? Hay más que son cosas de índole química, que son los conservantes, los adicionados. En cambio, estos de la parte de arriba son los productos que mayormente o en su porcentaje mayor están hechos a base de insumos de la rama agropecuaria, o sea, de materias primas. Esto vamos a ver acá en este gráfico 5, pues, el Producto Interno Bruto Agroindustrial, pero ahora para el caso de Colombia. Entonces, agropecuario e industria manufacturera. Más o menos vemos que con el paso de los años, pues son porcentajes, digamos lo que más o menos, eh,
ecuánimes o no tan similares. Normalmente, miren, si nosotros observamos acá, el valor que nos ponen acá, 18.000 comparado a 9.000, ¿qué quiere decir? Que Colombia es un país que se dedica a vender materias primas, no a transformarlos. Contrario a lo que vimos en el cuadro del contexto internacional, donde la mayoría de países se dedican a generar productos transformados. Entonces Colombia tiene un déficit enorme en la transformación de todas estas materias primas. Listo, entonces vamos a ver cuál es la producción que hay en Colombia, o sea, cuáles son las oportunidades que tiene Colombia desde el punto de vista agropecuario para ser una potencia agropecuaria y agroindustrial. Entonces el sector agrícola, ¿sí? Entonces tiene más o menos el 19.3 del porcentaje de las áreas que son, digamos que, aptas para para alguna de estas vocaciones en Colombia. Después viene la ganadería, ¿sí? Luego lo agrosilvipastoril, la parte forestal, ¿sí? La parte forestal, vean que tiene 56.2 del área en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros pues tenemos una amplia cantidad de bosques, de selvas, y pues lógicamente ya sabemos que en Colombia existe gran parte de la selva amazónica, que es uno de los pulmones del planeta. ¿Sí? Para la parte de conservación de los suelos o con las zonas urbanas no es casi nada. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros tenemos una gran cantidad de terreno que está enfocado en qué? En la agricultura y en la ganadería. Estos datos pues son de hace más de unos 10 años, entonces lógicamente ahorita en Colombia ha aumentado la ganadería, sobre todo la ganadería extensiva. Listo, entonces muchachos, para que nosotros podamos pues comprender muy bien toda nuestra temática, quiero que también pues revisen los documentos de apoyo y si pueden ver estos 3 videos que están en YouTube, yo ahí les dejo los links, me parece que son videos importantes y son de la actualidad de lo que tiene que ver con el campo en Colombia. Entonces, para que ustedes los observen y terminamos con esto, lo que tiene que ver con el primer tema. También, por favor, les sugiero que leamos estos 3 documentos, estos 2 primeros, el sector agroindustrial y el de agroindustria, yo ya se los envié, entonces solamente me falta adjuntarles este que se lo enviaré el día de hoy para que nosotros como estudiantes juiciosamente leamos estos documentos y nos empapemos de todo lo que está pasando con el sector agroindustrial en nuestro país. Listo, entonces ya ubicándonos en cada una de nuestras regiones, entonces Boyacá, ¿qué pasa con Boyacá? Boyacá es un departamento netamente agrícola y ganadero, ¿sí? Entonces es agropecuario. Hay en menor cantidad, pues lo que tiene que ver con la pesca, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con Boyacá? Como pasa en Colombia, Boyacá es un departamento que se dedica a vender materias primas. Sí, son pocas las industrias que hay de transformación en el departamento, sobre todo lo que tenemos pues son microempresas que se dedican a la producción de lácteos, ¿sí? Como yogures, quesos, está pues en especial el queso Paipa, que es uno de los quesos emblema del departamento, pero pues la mayoría todo va para los centros de abasto, las verduras, frutas, hortalizas, todo va para las plazas, para la plaza acá como la ciudad de Tunja o para abastos en Bogotá. Y la leche, la mayoría de la leche pues se vende a empresas que son de otros departamentos, que ellos lo que hacen es empacarla, pasteurizarla y venderla. ¿Listo? También, pues, mucha de la carne que se produce en el departamento, pues, básicamente es para consumo, ¿sí? Para consumo de carne y no de procesados. Entonces, la idea es que con esta información, cada uno de ustedes trate de llevar esto que nosotros estábamos hablando de orden internacional, nacional y ahora departamental, a su región, a cada uno de sus municipios y hagan un análisis de cómo creen que está la situación agroindustrial y agropecuaria en su municipio. Listo, muchachos. Entonces, esto era lo que les quería mostrar para el día de hoy. Espero que tengan un feliz resto de día y les recomiendo que por favor lean y analicen todo el material de apoyo. Feliz día.